Tal vez Corea del Norte esté a punto de atacar directamente a Ucrania. Zelensky de hecho declaró que Rusia querría desplegar otros 30.000 soldados norcoreanos contra su país. Y el Kremlin no ha confirmado ni desmentido esta versión. Su portavoz simplemente afirmó que no le corresponde a Zelensky hablar de los planes rusos. El hecho es que el escenario es preocupante. Porque si bien es cierto que miles de soldados norcoreanos ya han combatido contra los ucranianos en la región rusa de Kursk, también es cierto que una eventual entrada de ellos en Ucrania representaría una grave escalada. Porque por primera vez las tropas de Pyongyang participarían directamente en la invasión del territorio ucraniano. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Ucrania y Corea del Norte están a miles de kilómetros de distancia y durante muchos años su relación se mantuvo marginal. Sin embargo, la distancia ha ido perdiendo importancia progresivamente cuando Pyongyang empezó a apoyar las reivindicaciones territoriales rusas, alineando su política exterior con la estrategia de Putin contra Ucrania. Y la primera señal se remonta a 2014 cuando Corea del Norte expresó su apoyo a la anexión rusa de Crimea. Y este alineamiento se volvió mucho más evidente después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Cuando Corea del Norte reconoció como estados independientes a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, nacidas en territorios ucranianos y controladas desde 2014 por separatistas prorrusos. Así, Corea del Norte se convirtió en el tercer país en hacerlo, después de Rusia y Siria, y antes de que luego fueran anexadas ilegalmente a Rusia. Esta decisión para Kiev representó un apoyo a la estrategia utilizada por Moscú para justificar la invasión del país. Y de hecho, Ucrania interrumpió de inmediato las relaciones diplomáticas con Pyongyang. Además, en los meses siguientes, Corea del Norte también apoyó las anexiones rusas de los territorios ocupados, tomando así completamente partido por Putin y en contra de Ucrania. Y para Moscú, este apoyo tenía sobre todo un valor político, porque le permitía al Kremlin demostrar que su guerra no estaba completamente desprovista de apoyos. Para Kim Jong-un, en cambio, alinearse con Rusia significaba fortalecer la relación con una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también sometida a un creciente aislamiento por parte de Occidente. La convergencia política creó así las condiciones para una colaboración mucho más seria. Y cuando la guerra se transformó en un conflicto de desgaste, Corea del Norte entendió que podía ofrecerle a Rusia algo que Moscú necesitaba. De hecho, la guerra en Ucrania consume cada día enormes cantidades de proyectiles de artillería, porque ambos bandos tienen que atacar las posiciones, apoyar las operaciones de su propia infantería. Y Corea del Norte había acumulado durante décadas muchas municiones, en previsión de un posible conflicto contra Corea del Sur en la península coreana. Y ojo, una parte de estas reservas era compatible con los sistemas del ejército ruso. Y aquí está, según una investigación que consulté para hacer este video, entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, 4 barcos rusos habrían realizado 64 viajes desde Corea del Norte hacia Rusia. Con el análisis de imágenes satelitales, se estimó el transporte de casi 16.000 contenedores. Ahora, claramente no podemos verificar el contenido de cada contenedor individual, pero basándonos en las imágenes disponibles y de la difusión de las municiones norcoreanas en el frente, se estima que al menos entre 4 y 6 millones de proyectiles de artillería fueron transportados en ese periodo hacia Rusia. Pero atención, también hay otras estimaciones que llegan hasta 9 millones de municiones norcoreanas para la artillería rusa solo en 2024. Entonces, las cifras no son perfectamente comparables, también porque provienen de métodos de cálculo diferentes. Sin embargo, hay consenso sobre la magnitud del fenómeno y sobre el hecho de que no se trató de algunos envíos simbólicos, sino de un suministro militar organizado y continuo. Tanto así que la inteligencia ucraniana ha sostenido que Corea del Norte ha proporcionado cerca de la mitad de la munición utilizada por Rusia en el frente, mientras que un experto militar ucraniano consultado por Reuters ha señalado una cifra que podría llegar hasta el 70%, pero la cooperación lamentablemente no se ha detenido en los proyectiles. De hecho, según el informe que mencioné antes, Corea del Norte habría transferido a Rusia también al menos 100 misiles balísticos en 2024, mientras que la inteligencia ucraniana ha estimado que para principios de 2025, Pyongyang habría proporcionado 148 misiles a Moscú. Ahora, claramente no tenemos un inventario hecho público por Rusia y Corea del Norte. Sin embargo, el uso de misiles norcoreanos contra Ucrania ha sido documentado, así que los números probablemente no sean precisos al 100%, pero el fenómeno es real. Y uno de los episodios más graves ocurrió precisamente en Kiev, en abril de 2025. Cuando un misil de fabricación norcoreana impactó un edificio residencial causando 12 víctimas, y esto, atención, además de Ucrania, también debe preocupar a Corea del Sur. De hecho, las primeras versiones de los misiles norcoreanos utilizados por Rusia contra Ucrania eran poco precisas. Y según Kiev, en las primeras semanas, solo 2 de un total de 24 ataques habían alcanzado objetivos militares.
Sin embargo, dos fuentes ucranianas luego informaron a Reuters que las versiones más recientes se volvieron más precisas y podían llegar a una distancia de entre 50 y 100 metros del objetivo. El frente ucraniano está dando así a Pyongyang la oportunidad de verificar el funcionamiento de sus propios misiles y mejorar su calidad. Por eso Seúl debe monitorear la situación. Pero desafortunadamente esto era solo el principio. De hecho, la relación entre Rusia y Corea del Norte dio otro salto en junio de 2024 cuando Putin y Kim Jong-un firmaron un tratado de asociación estratégica. Y según el texto difundido por los medios estatales norcoreanos, si uno de los dos países fuera invadido y se encontrara en estado de guerra, el otro debería proporcionar asistencia militar por todos los medios a su disposición. Pero también hay que decir que el acuerdo establece que la intervención debe respetar las leyes nacionales. Y el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, artículo relativo al derecho de autodefensa. Y mientras Kim definió el tratado como el nacimiento de una alianza, Putin utilizó una formulación más prudente. Sin embargo, los analistas se dividieron sobre el alcance de la cláusula, porque algunos sí la interpretaron como el restablecimiento de las alianzas existentes durante la Guerra Fría. Pero otros subrayaron en cambio que la referencia a las leyes nacionales y a la Carta de las Naciones Unidas podía limitar la obligación de intervenir. El hecho es que, de todos modos, el tratado ofrece a los dos gobiernos un marco con el cual justificar la colaboración militar. Y cuando las fuerzas ucranianas entraron en la región rusa de Kursk en agosto de 2024, Moscú podía presentar la operación como un ataque contra su propio territorio y utilizar la cláusula de asistencia mutua para legitimar la llegada de las unidades norcoreanas, y según funcionarios ucranianos, Corea del Norte envió en total en ese momento alrededor de 14.000 soldados, incluidos 3.000 refuerzos destinados a sustituir las bajas sufridas por los primeros contingentes. Mientras tanto, el servicio de inteligencia surcoreano estimó posteriormente un despliegue de alrededor de 15.000 militares. De cualquier manera, los soldados norcoreanos fueron entrenados y equipados en Rusia, antes de ser enviados a combatir contra los ucranianos en la región de Kursk, y como es lógico, al principio encontraron grandes dificultades en el campo de batalla porque los norcoreanos no tenían experiencia con drones y no disponían de medios adecuados. Además, ojo, un comandante ucraniano que había combatido contra ellos contó que las unidades norcoreanas eran utilizadas principalmente en los asaltos, mientras que las tropas rusas avanzaban después para consolidar las posiciones conquistadas. Sin embargo, los refuerzos norcoreanos que llegaron después resultaron estar mejor preparados que los primeros contingentes, y esta ayuda permitió a Rusia añadir nuevas fuerzas y operaciones para reconquistar la región. Y las tropas norcoreanas, junto con la munición proporcionada por Pyongyang, ayudaron mucho a Moscú a aumentar la presión sobre las unidades ucranianas, y esto a pesar de las grandes pérdidas para los norcoreanos. Por ejemplo, una fuente surcoreana estimaba que para enero de 2025, aproximadamente 4.000 soldados norcoreanos habrían sido eliminados o heridos. Pero también hubo algunos prisioneros. De hecho, en enero de 2025, Zelensky anunció la captura de 2 militares norcoreanos, y los dos contaron que habían llegado a Rusia en noviembre de 2024, de haber participado en ejercicios en los campos de entrenamiento, y de haber recibido después documentos militares rusos sin fotografía. Y además, parece que al principio les informaron que iban a Rusia para entrenar, pero en realidad fueron al campo de batalla y fueron capturados. De todos modos, durante más de 6 meses, Moscú y Pyongyang no reconocieron públicamente la presencia de norcoreanos. Sin embargo, la situación cambió en abril de 2025, cuando ambos gobiernos admitieron el despliegue y afirmaron que los soldados habían contribuido a expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Con Putin, que agradeció a Kim y definió como héroes a los norcoreanos caídos por Rusia. Y al año siguiente, Pyongyang incluso inauguró un museo dedicado a los soldados caídos. Y a la ceremonia asistieron Kim Jong-un y altos funcionarios rusos. Mientras que Putin envió una carta en la que presentaba el memorial como un símbolo de la relación entre ambos países. Y ahora podría abrirse un nuevo capítulo. La posible llegada de otros 30.000 militares sería de hecho un fuerte aumento respecto a los contingentes ya enviados. Claro que no podemos considerarlos una fuerza suficiente para cambiar el resultado del conflicto. Sin embargo, si el envío de militares se volviera constante, al final podría tener un peso significativo. Pero la verdadera cuestión no está en cuántos soldados, cuántos llegarán, sino en dónde serán desplegados estos soldados. De hecho, no sabemos si Moscú querría utilizarlos en operaciones ofensivas, en el control de los territorios ocupados o en la protección de las infraestructuras en Rusia. Una parte de las unidades tal vez podría ser utilizada en los asaltos, retomando el modelo observado en Kursk, y en este caso para Rusia sería interesante porque tendría infantería para desplegar en las operaciones más arriesgadas, salvando al menos en parte a sus propios soldados y tal vez evitando o limitando nuevas movilizaciones políticamente difíciles de gestionar. Sin embargo, los norcoreanos podrían ser útiles incluso sin entrar en las unidades de asalto. Por ejemplo, podrían ser útiles si fueran utilizados para vigilar los territorios ocupados, defender depósitos y proteger infraestructuras.
De esta manera, sustituirían a las unidades rusas que Moscú podría trasladar hacia las zonas más importantes del frente. Pero la verdadera cuestión es entender si los norcoreanos entrarán o no en los territorios ucranianos. Porque es cierto que los norcoreanos ya han combatido contra los ucranianos, pero hasta ahora solo lo han hecho en territorio ruso, así que no han invadido los territorios ucranianos. En consecuencia, la entrada de unidades norcoreanas en territorio ucraniano representaría algo completamente diferente. Si esas unidades cruzaran la frontera junto con las fuerzas rusas y fueran empleadas en operaciones ofensivas o en el mantenimiento de la ocupación, para Pyongyang significaría participar en la invasión efectiva de un estado soberano. Aunque, hay que decirlo, esto plantearía un problema para la misma justificación utilizada por Moscú y Pyongyang para las tropas desplegadas en Kursk. De hecho, el tratado habla de asistencia en caso de que uno de los dos países sea atacado, así que sería difícil usar una cláusula defensiva para justificar la presencia de soldados norcoreanos en territorios ucranianos. Aunque, y esto nunca debemos olvidarlo, Rusia y Corea del Norte consideran los territorios ocupados como territorios anexados a Rusia. Así que basándonos en esto, en realidad no podemos descartar nada. Pero ¿por qué Kim quiere ayudar a Putin? La colaboración entre Kim Jong-un y Putin en realidad responde a los intereses de ambos regímenes. Rusia necesita municiones y hombres para sostener la guerra, mientras que Corea del Norte busca ingresos económicos y tecnologías difíciles de obtener debido a las sanciones, y que en cambio Rusia puede encontrar la manera de proporcionárselas. De hecho, parece que Moscú ya ha transferido a Pyongyang sistemas de defensa aérea y ha suministrado combustibles. Además, se considera que Corea del Norte es destinataria de asistencia económica rusa. Y mientras tanto, Corea del Sur y Estados Unidos temen la posible transferencia de tecnologías avanzadas que puedan ser utilizadas en los programas nucleares y de misiles norcoreanos. Y según los documentos que he consultado, Moscú podría incluso contribuir al desarrollo de los satélites militares, submarinos nucleares y misiles intercontinentales de Corea del Norte, creando así posibles nuevas amenazas para Estados Unidos y sus aliados en el Indo-Pacífico. Sin embargo, quizás la ventaja más inmediata para Pyongyang sea la experiencia militar. Si durante décadas el ejército norcoreano se ha preparado para una guerra que realmente nunca ha combatido. En Ucrania, los soldados norcoreanos se han encontrado en cambio con un campo de batalla real y con un uso masivo de drones, artillería y guerra electrónica. Y esto también aplica para los misiles, como mencioné antes, porque al usarlos se entiende cómo mejorarlos, algo que parece haber sucedido. Y todo esto es importante para un ejército que se prepara constantemente para un conflicto con el vecino, es decir, Corea del Sur. De todos modos, por ahora, aparte del hecho de que parece que Corea del Norte y Rusia han construido un puente para conectar ambos países, todavía no sabemos exactamente qué sucederá. Tenemos las declaraciones ucranianas, la certeza de la presencia de norcoreanos en Rusia, pero no tenemos información certera sobre los nuevos soldados y, sobre todo, ninguna información sobre dónde serán desplegados. ¿Y ustedes realmente creen que Corea del Norte participará en la invasión de Ucrania? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustó el video. Adiós.